Bueno, pues vamos a realizar este ejercicio tumbadas boca arriba, en el suelo o en una colchoneta, o puedes poner una esterilla y una manta mejor para estar más cómodas y que no tengáis frío, porque es un ejercicio en el que no nos vamos a mover mucho, así que la temperatura del cuerpo puede bajar y sentir frío. Y es importante no sentir frío porque si no, no nos podremos relajar ni concentrar en lo que vamos a hacer. Entonces, busca el material que necesites para tumbarte boca arriba y si lo necesitas, si cuando te tumbas boca arriba el mentón viene muy hacia atrás, o quizás por problemas cervicales o molestias cervicales, si necesitas poner una manta, pon algo, un cojín, una manta, pero que no sea demasiado alto, que más o menos te eleve la cabeza de manera que tu mentón esté a la misma altura que tu esternón, más o menos. Eso si necesitas un apoyo para la cabeza, si no, pues directamente en el suelo, sobre la esterilla o lo que tengas. Y vamos a flexionar las piernas una vez allí tumbadas, de manera que apoyamos las plantas de los pies en el suelo. Las rodillas quedan flexionadas y las plantas de los pies apoyadas en el suelo. Y vamos a fijarnos de no acercar demasiado los talones a las nalgas, haciendo que las lumbares se aplasten contra el suelo, y tampoco alejar demasiado los talones de las nalgas, provocando una curva muy exagerada en tus lumbares. Algo intermedio, donde puedas tener una curva lumbar natural, sin aplastar lumbares al suelo y sin que se alejen demasiado. Y esto lo puedes modificar jugando un poco con la distancia entre talones y nalgas. Prueba a acercar talones hacia nalgas, alejar y quédate en un lugar donde mantengas tu curva lumbar natural, sin aplastar lumbares y sin arquearlas demasiado. Donde puedas descargar el peso de la pelvis sobre el sacro, no sobre las lumbares. Y entonces vamos a colocar las manos encima del abdomen, simplemente para reconocer el movimiento de la respiración ahí. Sentir como cuando el aire entra, el vientre se expande y las manos suben, y como cuando el aire sale, el vientre cae, las manos bajan. Simplemente reconocer tu respiración ahí y lo que sucede en el abdomen y en tus manos cada vez que el aire entra, cada vez que el aire sale. Y una vez que has reconocido lo que está sucediendo con tu respiración en el nivel del abdomen por delante, vamos a llevar la atención a la zona lumbar. Ese huequito o distancia superficial que hay entre tu cintura por detrás, tus lumbares y el suelo. Sentirás que hay un contacto más superficial o incluso un huequito. Entonces vamos a sentir qué pasa ahí con la respiración. Cuando el aire entra y tus manos suben, tu vientre se expande, por detrás es posible que también crezca un poquito la distancia entre lumbares y suelo. Muy mínimo. Es una observación de algo que sucede en un nivel muy superficial, pero mira a ver si puedes observar que cuando entra el aire, tus lumbares todavía se alejan un poquito más del suelo.
Y cuando el aire sale, el vientre baja, tus lumbares caen un poquito hacia el suelo. De manera que hay un poco más de curva lumbar cuando inhalas y un poco menos de curva lumbar cuando exhalas. Es muy pequeño, pero no sé si podéis sentirlo. ¿Estáis percibiendo las dos esto que os digo? Entonces lo único que vamos a hacer ahora es esa sensación de que las lumbares se alejan del suelo cuando inhalas y se acercan un poco más cuando exhalas. Lo único que vamos a hacer es empezar a subirle el volumen, un poco. De manera que cuando inhalamos el vientre se expande por delante, la lumbar se aleja, la vamos a alejar un poquito más. A arquear un poquito más la zona lumbar cuando inhalamos. Y cuando exhalamos y sentimos que las lumbares caen al suelo, vamos a acercarlas un poco más. Mira a ver qué tienes que hacer con tu pelvis. Es este balanceo que ya conoces, pero vamos a ir desde la respiración, desde lo que ya hay en el cuerpo. Hemos observado que lo que ya estaba en el cuerpo es esa sensación de que la curva lumbar se acentúa cuando inhalamos y la vamos a acentuar un poco más. Y hemos observado que cuando exhalamos la curva lumbar se aplana y la vamos a aplanar un poco más con nuestra intención y con el movimiento de la pelvis quizás necesitemos. Llevar la pelvis hacia adelante, dejar que el pubis ruede hacia el hueco entre las piernas cuando inhalamos y dejar que las lumbares se aplanen un poquito más hacia el suelo, a lo mejor empujando con los pies cuando exhalamos. Eso es, pero desde lo que ya había en un principio. El movimiento orgánico que ya estaba solo por respirar en tus lumbares. Ese cambio de distancia simplemente lo vamos haciendo un poquito más grande. Es un ejercicio que ya conocéis, pero estamos partiendo desde otro lugar para hacerlo. Desde la observación de lo que ya está en el cuerpo cuando respiramos y simplemente subirle el volumen un poquito. Y una vez que el movimiento ya está como integrado, el cuerpo ya lo ha como mecanizado, o más bien integrado, más que mecanizado, ya no tienes que pensar en él, sino que directamente tu pelvis fluye hacia adelante, cuando inhalas tu lumbar se arquea un poco más, y tu pelvis fluye atrás cuando exhalas, tus lumbares se aplanan hacia el suelo un poco más. Si dejamos que eso se balancee solo como si fuese una hamaca, una mecedora, una cunita en tu pelvis, podemos empezar a llevar la atención a otros lugares para suavizar, por ejemplo, el rostro, observar cómo está el interior de la boca y comprobar que hay espacio entre muelas, espacio entre la lengua y el paladar de arriba, quizás dejando descansar la lengua abajo, el paladar inferior.
sentir el aire entrar suavemente y por las fosas nasales, pasar suavemente por la garganta, tráquea y llegar hacia los pulmones para llenarlos y sentir otra vez la esponjosidad de ese órgano, cómo se contrae para exhalar y que el aire suave atraviese otra vez tráquea, garganta, laringe, boca o nariz. Mientras tu pelvis se sigue balanceando suave. Toda la piel del rostro, el entrecejo, las líneas de la frente. Por último, observamos la cualidad del suelo pélvico, si también puede estar todo relajado por ahí abajo, en el espacio entre isquiones y entre coxis y pubis, en ese rombo del periné. Dejamos ir ahí todo lo que necesite soltarse, todo lo que pueda soltarse en este momento. Y vamos a ir bajándole el volumen al movimiento que ya estaba de base, que ya era orgánico, que ya estaba con nuestra inhalación, el arqueo y el aplanamiento de la lumbar. Vamos a volver a lo que teníamos al principio. Esa sensación de un poquito más de distancia cuando inhalamos y la caída de las lumbares cuando exhalamos. Se acercan un poco más al suelo. Y por delante, debajo de tus manos, que siguen sobre el ombligo, volvemos a percibir cómo vientre se expande cuando el aire entra. Manos se elevan, vientre cae, manos bajan cuando el aire sale. Volvemos a esta primera observación, la respiración debajo de tus manos. Y cuando te sientas preparado o preparada, puedes dejar ir todo, estirar las piernas, llevar los brazos por detrás de la cabeza para estirarte también, o a lo mejor traer las rodillas hacia el pecho, rodar un poquito de lado a lado, lo que tú necesites para desperezarte. Gracias por estar ahí.